Soy Claudia Reinares y voy a hablar sobre expresiones, un tema esencial para escribir algoritmos o programas de manera eficiente. ¿Qué es una expresión? En un ambiente algorítmico, decimos que una expresión es una combinación de valores, variables y operadores que cuando se evalúan producen un único resultado. ¿Por qué digo que son esenciales en el ambiente del desarrollo de algoritmos y programas? Porque las expresiones nos permiten determinar cómo se manipulan y transforman los datos. Por eso vamos a abordar ahora los distintos tipos de expresiones. Vamos a hablar de expresiones aritméticas, vamos a hablar de expresiones relacionales y lógicas, y de las expresiones de tipo carácter. Comencemos con las expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas involucran los operadores matemáticos: suma, el signo más; resta, el signo menos; multiplicación, que lo vamos a representar con un asterisco; división, que lo vamos a representar con la barra; potencia, que lo vamos a representar con el doble asterisco, entre algunos de las distintas maneras de representar potencia en el contexto algorítmico. Y los operandos van a ser los números, ya sean números enteros o números reales. A la hora de querer evaluar una expresión aritmética, es muy importante respetar el orden de precedencia de los operadores. Cuando nosotros queremos cambiar el orden de precedencia de los operadores, vamos a tener que usar paréntesis. Entonces, siempre lo primero que se evalúa en una expresión es lo que está encerrado entre paréntesis, comenzando por los más internos. Luego, lo que se evalúa son el operador potencia, siguiendo después con otro nivel de precedencia los productos y divisiones, sumas y restas. Estos son los que nos permiten separar los términos. Vamos a hablar también de un operador de concatenación que está relacionado y se utiliza en las expresiones de tipo caracteres. Y después vamos a tener los operadores relacionales y lógicos, que son los que van a estar involucrados en las expresiones de tipos relacionales y lógicas. Muchas veces en las expresiones aritméticas también encontramos lo que se conoce como funciones internas o de biblioteca. Cuando hay operaciones que son de uso muy frecuente, los lenguajes de programación diseñan para ellas lo que se conoce con el nombre de funciones. Entonces, con solo invocarlas, nos va a devolver un resultado. Si alguno de ustedes usó hojas de cálculo, habrán visto que en ellas tenemos la función suma, la función max, la función mínimo. Bueno, esas son también conocidas como funciones internas o funciones de biblioteca. Acá, entre algunas, vamos a mencionar ARS, que entre paréntesis tenemos el argumento, el valor, y lo que hace esto es devuelve el valor absoluto de el valor almacenado en la variable X. Otras, por ejemplo, fíjense que tenemos también una función SQR, y acá el valor al cual le queremos calcular el cuadrado, o sea que tenemos una función si queremos determinar el cuadrado de un número, y también lo mismo si queremos calcular la raíz cuadrada de un número. Esta, entre otras funciones que podemos llegar a utilizar adentro de distintas expresiones aritméticas. Veamos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una división. Usamos el operador barra y tenemos un operador entero 1 y un operador entero 4. Estos valores, que son enteros, si yo hago la división entre enteros, fíjense que me devolvió solo la parte entera. Ahora, si a la misma división
tengo un entero y tengo un número real, entonces obtengo como resultado un número real. Esto es muy importante. Cuando hacemos división, si ambos valores son enteros, la parte decimal se pierde. Para que no se pierda esa parte decimal, a uno de los valores enteros hay que flotarlo, de modo tal que me permita obtener esa parte decimal. Acá tenemos una expresión aritmética que tiene el operador producto y el operador suma. El operador suma divide términos, entonces acá tengo un término, acá tengo otro término, acá tengo otro término. Según el orden de precedencia, realizo primero la multiplicación, es decir, el producto, y una vez que obtengo los resultados, sumo para obtener el valor de esa expresión. Acá tenemos ejemplos donde estamos utilizando funciones internas como la función NIN, que devuelve el entero más próximo. Entonces acá tengo 6, un número real, 6,24. El más próximo de los enteros es 7. Acá tengo 6,23, el más próximo de los enteros es 6. Y acá tenemos otra función de biblioteca, el int, que trunca la parte decimal y solo devuelve el entero de este número, que en este caso es 6. Son algunos ejemplos. Ahora voy a explicar las expresiones relacionales y lógicas. ¿Por qué bajo un mismo título? Porque ambas expresiones, el tipo de resultado que devuelve es un resultado de tipo lógico, es decir, van a devolver o verdadero o falso. Las expresiones relacionales las utilizamos para comparar valores, usando los operadores relacionales, mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual, distinto. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos una variable A que contiene un valor y una variable B que contiene un valor, lo que estoy haciendo es comparo el valor almacenado en la variable A con el valor almacenado en la variable B. Entonces digo, si el valor almacenado en la variable A es menor o igual que el valor almacenado en la variable B, el resultado que va a arrojar esta expresión es verdadero. Caso contrario, es falso. El valor almacenado en la variable A y el valor almacenado en la variable B puede ser un valor numérico, donde comparo valores numéricos, ambos son numéricos, o pueden ser un valor de tipo carácter, donde comparo caracteres, ambos son caracteres. Acá tenemos una expresión relacional con un operador distinto. Entonces, decimos, el valor almacenado en la variable X es distinto que el valor almacenado en la variable Y. Si son distintos esos valores, el resultado que arroja es verdadero. Caso contrario, es falso. Las expresiones lógicas, en cambio, combinan varias expresiones relacionales, usando operadores lógicos conocido como y, el operador lógico conocido como o, y el operador lógico conocido como el negado, el contrario, el opuesto. Entonces, veamos un ejemplo. Acá tengo una expresión relacional, acá tengo otra expresión relacional. Entonces, con el operador lógico y, lo que estoy haciendo es combinando estas expresiones relacionales. Entonces digo, si el valor almacenado en la variable X es mayor que 5 y el valor almacenado en la variable Y es menor que 10, si esto da verdadero y esto da verdadero, el resultado de esta expresión lógica va a ser verdadero.
Acá tengo un ejemplo donde estoy usando el operador not, el opuesto, el no, lo que está acá, el no verdadero o el no falso. Entonces, si el valor almacenado en la variable A es igual al valor almacenado en la variable B, verdadero. Si acá esto da verdadero, no verdadero, la expresión lógica me va a dar falso. Entonces, los operadores lógicos tenemos el not, que es un operador unario, que influye sobre una única expresión relacional, como vimos recién en el ejemplo. El operador AND, que es el y, es la conjunción, es la multiplicación lógica, que si ambos valores son verdaderos, devuelve verdadero. En cualquier otro caso, retorna valor falso. Y el operador OR, o conocido como O, que es la disyunción o suma lógica, donde si ambos valores son verdaderos, devuelve verdadero. Si uno es verdadero y uno es falso, devuelve verdadero. Solamente va a devolver falso cuando ambos sean falsos. Cualquier otro caso da verdadero. Nosotros vimos un ejemplo con la expresión lógica, el operador lógico y. Ahora veamos las expresiones de tipo carácter. En una expresión de tipo carácter, los operandos involucrados van a ser o un carácter o un conjunto de caracteres. Y el operador que se admite en las expresiones de tipo carácter es lo que se conoce como la concatenación de caracteres y lo vamos a simbolizar con el signo más. Entonces veamos un ejemplo. Si acá tengo el carácter L y el carácter A y estoy diciendo que los estoy concatenando, como resultado voy a tener la palabra la. Fíjense que cuando nos referenciamos a un carácter, tenemos comilla simple. Cuando hablamos de un conjunto de caracteres, usamos comillas dobles. Acá tenemos otro ejemplo. La palabra hola está entre comillas doble porque es un conjunto de caracteres más, lo concateno con la palabra mundo, donde entre comillas dobles tenemos un espacio y luego la palabra mundo. La concatenación de estas dos palabras me da como resultado el mensaje hola mundo. Estos tipos de expresiones, cuando las queremos escribir en un algoritmo, es importante que recordemos la siguiente regla. Independientemente del tipo de expresión, ya sea aritmética, relacional, lógica o carácter, cuando las quiero escribir en un algoritmo, las debo escribir en un único renglón. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos una expresión aritmética. ¿Cómo escribo esta expresión aritmética? De forma algorítmica. Bueno, acá tengo un producto y una potencia. Una resta, un producto, una suma. Todo eso dividido, esta resta. Entonces, a este primer término lo voy a escribir 4, el operador de multiplicación por x elevado al cuadrado. Fíjense que acá estoy usando dos operadores distintos para representar la potencia, porque son distintos operadores que se utilizan dentro del contexto algorítmico. Se puede usar esto, que se conoce como el sombrerito, o también se puede usar este, que es el doble asterisco, y también podría haber usado la función interna SQR.
Después voy a escribir el signo menos para la resta. Voy a escribir esta multiplicación, 2, el símbolo, el operador, perdón, de multiplicación, x, y más 8. Todo esto tengo la obligación de cerrarlo entre paréntesis, porque yo tengo que indicar que todo esto se tiene que evaluar antes de venir a ejecutar la división. Y esto también lo tengo que escribir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar esto para poder dividir con el resultado de esta división. Entonces, fíjense que a esta expresión aritmética, ¿cómo la escribí de manera algorítmica en un único renglón? Y acá tengo distintas maneras de poder escribirla, no hay una sola. Pero hay cosas que son obligatorias, como en este caso el uso obligatorio de los paréntesis. Veamos ahora un ejemplo de cómo escribir una expresión relacional y una expresión lógica. Acá tengo una expresión relacional, donde comparo el valor de la variable x es igual al resultado de esta expresión aritmética. Entonces, la tengo que escribir en un único renglón. Acá tengo la variable x, digo si es igual, y acá escribí en un único renglón la expresión aritmética. Entonces, evalúa esta expresión aritmética, el valor de la variable x es igual al resultado de esta expresión, entonces va a arrojar verdadero. En caso contrario, arrojará falso. Y acá tenemos una expresión lógica, donde estamos diciendo que el valor almacenado en la variable x se encuentra en el intervalo 0, 10. Esto es una expresión lógica válida, pero no es una expresión lógica algorítmica válida. Para poder escribir esto de manera algorítmica, tengo que combinar esta expresión relacional y esta expresión relacional usando el operador lógico. Entonces, la manera de escribir algorítmicamente esta expresión es a la expresión relacional, digo, el valor almacenado en la variable de memoria x tiene que ser mayor o igual que 0 y el valor almacenado en la variable x tiene que ser menor o igual que 10. Esto, algorítmicamente, me está permitiendo evaluar si el valor almacenado en la variable x es un valor contenido en el intervalo 0-10. Bueno, espero que te haya gustado la explicación. Obviamente, lo más importante, haber sido clara. Para ampliar el tema, hay distintas bibliografías donde recomiendo también la bibliografía que uso como base para este video, que es el libro Proyectos Esenciales para la Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos. Y desde ya, muchísimas gracias por escucharme.